Salmo 115 del 5 al 7. Hablando de los dioses falsos, dice: tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, narices, mas no huelen, manos, mas no palpan, pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Para un diálogo necesitas a alguien, no a algo, a alguien, a una persona. Y el Dios del pacto es alguien, no es algo, es una persona. Tiene identidad, tiene carácter, tiene personalidad. Es importante esta declaración. Estamos diciendo que Dios, el Dios del pacto, habla. Estados Unidos desarrolló por ahí de los años 70 un programa llamado SETI, Search of Extraterrestrial Intelligence, ¿no? Búsqueda de inteligencia extraterrestre. Puso estas antenotas todo el tiempo, enviando un mensaje a ver si recibimos también uno en respuesta. Desde los años 70 hasta la fecha, no hemos recibido nada. No hay revelación, ni un emoji, nada. Porque es imposible un diálogo con lo inerte. ¿Sí? Enviamos mensajes a la nada, a menos que tú creas que hay por ahí venusinos o saturninos o selenitas, a menos que veas a Jaime Maussan muy seguido. No, para un diálogo necesitas a alguien, no a algo, a alguien, a una persona. Y el Dios del pacto es alguien, no es algo, es una persona. Tiene identidad, tiene carácter, tiene personalidad. Es importante esta declaración. Estamos diciendo que Dios, el Dios del pacto, habla. El mismo Dios del pacto se burla de los dioses falsos. Y mira por qué se burla de ellos. Salmo 115 del 5 al 7. Hablando de los dioses falsos, dice: tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, narices, mas no huelen, manos, mas no palpan, pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Recuerda que es importante en la poesía hebrea lo primero y lo último que se dice, ¿verdad? Y lo primero que estableció Dios es: no hablan. Y lo último es: no hablan. O sea, ¿qué parte no entiendes de que no hablan? No se han revelado a ti. No puedes dialogar con ellos, no puedes interactuar con ellos, no tienes una relación de pacto con ellos. El Dios de las Escrituras es un Dios que habla y por lo tanto se relaciona, se da a conocer. En Salmo 135 hay una expresión semejante: tienen boca, no hablan, ojos no ven, orejas no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. ¿Notas cómo otra vez comienza y termina con énfasis? Su boca está de adorno, porque no hablan. A diferencia de estos dioses falsos, el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, habla, se da a conocer. Y en ese sentido decimos que la Biblia es caligrafía divina, es la palabra de Dios escrita, revelada para nosotros. Hablemos un poquito de la revelación como un drama. Es una de las perspectivas que a veces tenemos en la teología, ¿no? Drama, doctrina, doxología, discipulado, ¿se acuerdan de eso? Bueno, cuando hablamos de la historia de salvación, al mismo tiempo estamos hablando de una historia de revelación. Recuerden que la revelación es progresiva, ¿sí? Dios nos reveló todo de la noche a la mañana. Es más, Jesucristo mismo hubo cosas que parece que dejó pendientes. ¿Se acuerdan cuando dice: tengo muchas cosas más que decirles, pero no están listos para eso ahora? No lo pueden digerir. El Espíritu Santo se los dará. O sea, hay cosas que Dios tiene programadas para que en cierto momento su pueblo las entienda. Claro, ahora ya no se puede añadir nada a este libro, pero fue todo un proceso de revelación, todo un drama hasta llegar a la forma actual que tenemos, máxima y plena en Jesucristo. Podemos ver cómo desde la creación la palabra de Dios es pronunciada. Cuando abres Génesis
Es por la palabra de Dios que son traídos a la existencia el cielo y la tierra, separadas la luz de las tinieblas. Es por la palabra de Dios que emerge la vida en la creación, por la palabra. Esto hará eco en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Decimos que nosotros creemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Así es que la historia de la humanidad comienza cuando Dios pronuncia sus primeras palabras. Sea la luz, sepárense las aguas, produzca la tierra seres vivientes. Pero tan pronto avanza el drama, apenas en Génesis capítulo 3, después de que Dios ya pronunció también su palabra normativa para Adán y Eva, descubrimos que la palabra de Dios es contradicha por el engañador, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no coman de todo. Y ya lo vemos ahí con su astucia distorsionando lo que Dios dijo, porque Dios no dijo que no comieran de todo, sino todo lo contrario, de todo pueden comer, pero de ese no. Pero al fin y al cabo, engañador y mentiroso hizo de las suyas, y escogieron nuestros primeros padres oír a la voz de la serpiente antes que la voz del Creador, y son expulsados y son separados de Dios. Pero este Dios que es persistente, perseverante en redimir para sí un pueblo, para ser exaltado como Señor de ellos, tiene el plan de traer a un pueblo de las tinieblas a su luz, y entonces su palabra será escrita. Tenemos cómo constatarlo específicamente en el Éxodo. Una vez que los libra de la esclavitud en el monte Sinaí, les dice, a partir de ahora tendrán que someterse al libro del pacto. Dios le ordena a Moisés que se escriban estas palabras. Si bien antes fueron transmitidas por tradición oral, es a partir de la redención de Israel de Egipto que las palabras deben ser escritas. Es tan importante que deben ser escritas que incluso Dios le ordena a Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés hizo ahí, se puso muy intenso cuando vio el becerro de oro y las rompió las tablas? ¿Qué le dice Dios? Tráete otras. Tiene que estar escrito, es el testimonio. Y hoy sabemos, suponemos, que 2 tablas no es porque en una cabían 4 y en otros 6 mandamientos, ¿verdad? Sino que son las 2 copias, tanto para el benefactor como para los beneficiarios del pacto. Es un solemne pacto, como cuando haces un contrato, ¿no? Cada parte tiene su documento, y este documento es guardado en el arca del testimonio. ¿Te das cuenta? Para que quede bien constatado que se hizo un pacto solemne y que aquel que rompa el pacto merece morir. Y podríamos hablar mucho de eso, pero tenemos que avanzar. Entonces Dios ordena que su ley, su palabra, quede escrita para guiar al pueblo hacia la santidad. El pacto se resume así, ¿verdad? Santos seréis porque yo soy santo. El propósito de la ley, el propósito de la palabra escrita de Dios es que su pueblo aprenda a vivir en santidad, a pesar de que hubo una caída. Dios está en el proceso de traerlos a la santidad. Sin embargo, puesto que una cosa es tener la revelación escrita y otra cosa es tener el corazón correcto, tú sabes lo que pasó en toda esta historia de revelación. Aunque había una clara notificación de Dios de cuál es su voluntad, el corazón duro, terco y testarudo, pues no se somete. Romanos nos habla de esto, de cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda aquella necedad que retiene con injusticia la verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? Resistida. La palabra de Dios es resistida con obstinación, con necedad. La gente a lo bueno le dice malo, a lo malo dice bueno. Dios envió profetas. ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron. Y dice Romanos que incluso la gente no solo llegó a practicar lo que Dios dijo que no se practicase, sino que incluso se complace con aquellos que siguen el mismo extravío. A ese grado llega la obstinación del ser humano.
Y es evidencia de la caída. Si tú te preguntas, y nos preguntan muy seguido, ¿no? Pastor, ¿qué le pasó a mi hijito? Era un niño bueno en la escuela dominical, pero ya se hizo adolescente y se me revela. Bienvenida a la realidad, hermana. Su hijo es un necio, testarudo, a quien Dios no ha todavía regenerado. Claro, en la escuela dominical era fácil tenerlo quieto porque le prometías, ¿no? Si te portas bien, te compro un dulce. Pero necesitarás más que un dulce para mantener a raya a un corazón necio. Todos somos así, resistimos con obstinación la palabra de Dios hasta que Dios haga un milagro en nuestro corazón, rompa lo que es de piedra, nos dio un corazón nuevo. Esas son las promesas del nuevo pacto, ¿no? Quitaré el corazón de piedra, os daré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y bueno, llega el momento en el cual Dios entonces envía a su Hijo, así es como habla Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O como dice Juan, el Verbo se hizo carne, el Logos se hizo carne y habita entre nosotros. En toda la historia de revelación ese es el punto máximo de la revelación. La palabra haciéndose carne, viniendo a nosotros para redención, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Ahora, este Hijo de Dios, como sabemos, padece, es crucificado, muerto y sepultado, asciende a los cielos, pero envía al gran Consolador, al Espíritu Santo, para que continúe con esto de proclamar el Evangelio. La gran comisión que debe ser cumplida por la iglesia requiere el poder del Espíritu Santo, como ayer hablábamos. Y hasta el día de hoy, en espera del regreso de Cristo, tiene que seguirse proclamando esta palabra, pero el poder que le da sustento a esta palabra es el Espíritu Santo. Y gracias a Dios que por ese poder vemos cómo la palabra es creída con devoción por la iglesia, por el pueblo del pacto. No podemos esperar que los que no sean del pueblo de Dios crean con devoción. Es como pedirle a un árbol estéril que dé fruto, no va a pasar. Pero el pueblo que conoce a Dios, el pueblo que ama a Dios, es el pueblo que creerá la palabra de Dios con devoción. Entonces, es todo un proceso el que nos ha traído hasta aquí. Fue mucho el tiempo esperado para tener un libro completo, hermanos. Hablamos de un largo proceso de inspiración. El mismo Dios tuvo que haber preservado las Escrituras hasta que hoy las tengamos, y tuvo que enviar hacia el Hijo de Dios para que entendiésemos por qué las cosas no son siempre como nos imaginamos que van a ser. Hablamos de historia de redención, y hablar de historia de redención es hablar de historia de revelación. Y por eso mismo, porque el pueblo de Dios entiende que la palabra es importante, que Dios se da a conocer por su palabra, hemos de decir que el pueblo del pacto es el pueblo de la palabra. Por eso nuestro apego a las Escrituras, o sea, no es que, nos resultó bonito tener un libro, no. Ser pueblo del pacto es apegarnos a las Escrituras. El pueblo del pacto es el pueblo de la palabra. Le dice Dios a Moisés en Deuteronomio 4:10, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Dios diciéndole a Moisés, van a escucharme, son mi pueblo, y por lo tanto deben atender a mis palabras todos los días en toda su vida. De allí que, como nosotros establecemos una directa relación entre Israel y la iglesia, no la vemos como algo separadas, estas dos entidades son el mismo pueblo. Hemos de entender, hermanos, que el cristianismo es una religión de la palabra. Ser cristiano es conocer la palabra, estudiar la palabra
y hacer de la palabra nuestra regla de fe y conducta. Ahora, eso no es nada nuevo para nosotros, al menos no en teoría, es lo que nos han enseñado todo el tiempo, ¿no? La Biblia es palabra de Dios y regla de fe y conducta, sí. Pero hagamos una breve comparación con las otras religiones, las más numerosas también del mundo. Hinduismo, Islam, budismo. Grandes religiones. Pero si se dan cuenta, una constante en ellas es que la palabra no es un asunto fundamental. En el hinduismo lo importante no es la palabra. Lo importante es la experiencia, el rito quizá. En el Islam lo importante no es la palabra, aunque tienen un libro sagrado llamado Corán, pero lo importante no es el Corán. Lo importante es que se cumplan con los rituales, oración 5 veces al día, ¿verdad? En cierto momento especial, en dirección a la Meca. Al menos una vez en tu vida tienes que hacer una peregrinación a la Meca. Eso es lo importante. Las obras, los rituales, lo que haces. En el budismo ni se diga, en el budismo lo que importa es dejar tu mente en blanco. En vez de llenarte de la palabra, borra cualquier cosa de tu mente. Que por cierto es imposible que eso pase. No puedes poner tu mente en blanco. Pero en estas religiones la palabra no es trascendental. Por eso no ves que en estos lugares, no sé si habías hecho esta conexión, pero los pueblos que crecieron en el hinduismo, en el budismo, no tienen bibliotecas. La letra no es importante. No son pueblos que desarrollaron escuelas, porque la letra no es importante. Vean a un autor que se llama Vishal Mangalwaldi, un libro que se llama El libro que le dio forma a tu mundo, y expone con bastante detalle cómo la India, un país marcado por el budismo, también es cierto hinduismo, no fue un país con idioma siquiera, ni con escritura, sino hasta que llegó el protestantismo a ellos. Porque nosotros apreciamos la palabra. Recuerden que sí, fue el protestantismo el que impulsó la alfabetización. ¿Pero por qué impulsamos la alfabetización? Para que la gente leyera el libro. O sea, la alfabetización es consecuencia de nuestro apego a la palabra. Donde quiera que la Biblia fue traducida, pues hacía falta que la gente fuera instruida para poder leer. De manera que entonces hay que entender esto. Hay un credo común, muy común, que asume que todas las religiones son iguales en el fondo, pero son diferentes en sus formas. Es un credo común. Y de hecho ese es el credo que sostiene gran parte de lo que se llama ecumenismo o diálogo interreligioso, ¿no? Al final, todas las religiones en el fondo son iguales, aunque cambian en sus formas. Hay un problema con esto, y es que aparte de que no es real, no es verdad, no alcanza a considerar las implicaciones. Porque no es así. Este credo dice, todas las religiones en el fondo son iguales y cambian en sus formas. ¿Pero qué formas? ¿Qué formas? ¿Reunión? Hermano, todas las religiones tienen una forma de reunión. En todas las religiones hay cierta importancia para el congregarse. No solo se congregan los cristianos. La membresía, toda religión tiene cierto ritual para ser bienvenido, cierto bautismo. Rituales en sí, por favor, toda religión tiene sus rituales. Velas, votos, peregrinaciones, cosas que hay que hacer. Cánticos, no solo los cristianos cantan, ¿verdad? En el hinduismo hay cánticos. En el budismo hay cánticos. Desconozco si los musulmanes cantan, pero creo que sí cantan, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en las formas nos parecemos bastante.
Tenemos prácticamente las mismas formas. Oración, todos oramos. El musulmán ora, el budista, medita, ora, el hinduista ora. ¿Qué quiere decir alguien cuando expresa? En el fondo son iguales, pero sus formas son diferentes. Yo veo que son muy semejantes las formas. Las formas son muy semejantes. En toda religión tenemos esas mismas formas. De hecho, lo que es verdad es lo contrario. En realidad, las religiones son muy parecidas en sus formas, ¿sí? Pero son totalmente diferentes en el fondo. Totalmente diferentes. Porque donde tienes en muchas religiones reunión, membresía, rituales, cánticos y oración, lo que cambia es el fondo. Y para nosotros, el fondo de todo lo que estamos haciendo como iglesia, nuestra reunión, nuestra membresía, nuestros rituales, nuestros cánticos, nuestra oración y nuestra vida en sí, está fundamentada sobre solo la Escritura. Y de ahí te sigues con las otras solas, ¿no? Solo por gracia, solo en fe, solo a Cristo, solo a Dios la gloria. Ese es el fundamento. Por eso el diálogo interreligioso bajo estas premisas es un absurdo. Porque no es que en el fondo somos iguales, es en el fondo donde están las diferencias. El fundamento, por qué hacemos lo que hacemos y no otra cosa. ¿Qué caracteriza? Otra forma de entrar a esta misma reflexión es, ¿qué caracteriza a las religiones ajenas al cristianismo? ¿Qué las caracteriza? Básicamente, los rituales. Rituales que llevan, tarde o temprano, al legalismo, al misticismo y a la subjetividad. Porque un ritual puede ser pauta para el legalismo. Los fariseos sabían de esto. Hicieron un ritual hasta para lavarse las manos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que una vez los fariseos acusan a Jesús de no lavarse las manos? No vayan a pensar que Jesús era antihigiénico, por favor. No, sí se lavaba las manos. ¿Cuál era el problema? No se lavaba las manos conforme al manual de procedimientos aprobado por los fariseos. O sea, ellos habían hecho hasta un ritual para lavarse las manos. Y Jesús les dirá, pero eso es tradición de hombres. Sí, pero eso pasa en las sectas y eso pasa en las religiones contrarias al cristianismo. Si no cumples con el ritual tal cual, estás fuera. De ahí sale el legalismo. El misticismo también es parte de los rituales. Esta idea de que el ritual es por sí mismo una experiencia religiosa de conexión, quién sabe con qué, pero es muy místico, es muy común. Y el subjetivismo también, porque entonces cada quien piensa lo que quiere, siente lo que quiere, es muy subjetivo. A diferencia de esto, el pueblo del pacto, la iglesia, se fundamenta en las palabras. De hecho, el pacto comienza con esa declaración, ¿no? El resumen del pacto. Habló Dios todas estas palabras. El pueblo del pacto es un pueblo de la palabra. Sí tenemos rituales, pero los rituales no son la base de nuestra fe. De hecho, los rituales deben someterse a la palabra. Y si a alguien se le ocurre andar inventando rituales que Dios no declaró, al menos en Israel caía muerto, ¿no? Fíjate entonces cómo el paganismo en general está centrado en cumplir rituales, pero el cristianismo está centrado en vivir la palabra. Hemos hablado de la iglesia entonces como el pueblo redimido de Dios, consagrado y congregado para reconocer la grandeza y misericordia de nuestro Dios como Señor del pacto. El Espíritu Santo reúne y perfecciona a los santos, y sin Él no sería efectiva ni la palabra, ni el discipulado, ni la vida de la iglesia. Si vamos a hablar de una iglesia del pacto,
Esta iglesia tiene que entender que debe su naturaleza, su identidad, su fuerza, su permanencia al Espíritu Santo obrando en ella. Y esta iglesia debe distinguirse por su apego a las Escrituras. Las Escrituras como norma suprema, suficiente, necesaria y clara regla de fe y conducta para el pueblo del pacto. Apego a las Escrituras. Mi Señor, yo te doy gracias, porque llevas tú mis cargas. Mi tesoro es tu fidelidad, y por eso canto yo, bendito tu nombre, Señor, bendito tu nombre, Señor, tu nombre bendeciré por siempre, bendito tu nombre, Señor. Refugio y sombra eres tú, yo te alabaré por siempre. Consuelo y fuerza eres tú, yo te alabaré por siempre. Refugio y sombra eres tú, y yo te alabaré por siempre.